Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a hablar de la previa del partido de Champions League entre el Chelsea y Real Madrid. Un Chelsea que viene con la moral por las nubes y un Real Madrid en el que por lo menos los aficionados vamos con dudas. Vamos para allá. El partido se juega en el estadio de Kingsmeadow, que tiene una capacidad de unos 4.850 espectadores, aunque no todos sentados. Hay que recordar que el Chelsea jugó la jornada pasada de su liga en Stamford Bridge contra el Tottenham, un partido que ganó 3-0. El Chelsea participa en esta Champions como campeón de liga. De hecho, ha ganado las tres últimas ligas de su país, de la Liga de Inglaterra. Como decimos, la confianza que llegan, la confianza que tienen, eh, pues es muy alta. Ganaron 3-0 en el derby del domingo pasado contra el Tottenham. En casa han ganado todos los partidos desde el mes de febrero. O sea que la verdad que su racha y su moral pues están por las nubes, francamente. Bueno, su entrenadora, Hayes, que volvió a los banquillos este fin de semana, seguramente meterá a Kirby y a Niam Charles, que estuvieron descansando este fin de semana. Rotaron. Bueno, aún así, la gran estrella de este equipo es Sam Kerr, que mm, lleva anotando 7 partidos consecutivos entre Chelsea y selección. Una Sam Kerr, por cierto, que se ha convertido en la tercera máxima goleadora histórica del Chelsea. Bueno, bajas con las que se presenta el Chelsea. Bueno, está confirmado, Pernil Harder operada eh, por una lesión en el tendón de la corva que sufrió en los partidos internacionales. Ya hemos hablado del tema de los partidos internacionales. Ayer en el directo también lo comentamos, lo de la ventana esta de amistosos. Pues una desgracia, el Chelsea pierde a una de sus grandes jugadoras. Y por nuestra parte, pues en el momento en el que estamos haciendo el vídeo no ha salido la convocatoria. Tenemos dudas. Recordemos, Esther, Lorena y Claudia Florentino, que se cayeron de la convocatoria contra el Sporting. Vamos a ver si alguna puede llegar. Y, lógicamente, la conocida por todos, Marta Corredera, que sigue de baja de maternidad. Un Chelsea que normalmente su entrenadora Hayes propone un 4-3-3 y en el que probablemente jueguen Berger, Buchanan, acordaros, Buchanan, Bright, Ericsson, Charles, Cuthbert, Ingle, Reiten, James, Kirby y Kerr. Me la voy a jugar, vamos a poner también una alineación nosotros. Va a estar Misa en portería, Lucía y Esbaba en los laterales, Catherine y Galvez de centrales, Tere y Toletti en doble pivote, Atenea, Weir y Olga en el centro del campo y Naikaire en punta. Esto es lo que yo creo que va a poner Toril. ¿Y cuándo es el partido? Si no lo sabes, pues miércoles 23, 9 de la noche, hora española. Vais a poderlo ver en los canales de YouTube de DAZN. En la descripción os voy a poner también el enlace. Venga. Partido complicado por parte del Real Madrid. En principio el Chelsea es favorito, pero como siempre, el partido hay que disputarlo. El Real Madrid debe usar su mentalidad para poder competir el partido y que mmm, si el Chelsea gana, tiene que ser bien ganado, sufriendo. Recordar que el Real Madrid ahora mismo en el grupo de Champions tiene 4 puntos. En el otro partido
jugarán PSG y el Blasnia, perdón. Vamos a ver el PSG con qué diferencia de goles acaba el partido, porque también yo creo que ahí va a haber un punto importante a la hora de los desembates. Dale like si te gusta el contenido, suscríbete al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.